Bueno, en esta última clase vamos a hablar del informe. Justamente el informe es el que sintetiza todo lo que hemos trabajado a lo largo del proceso psicodiagnóstico. ¿Cómo construir un informe? En primer lugar, en la organización, digamos, de contenidos de un informe, uno debe especificar, obviamente después lo pueden ver después en los modelos que proponemos, y siempre también cada profesional va a adaptar a su estilo de trabajo la forma en que va a organizar. Pero básicamente, bueno, un informe debe tener un título, informe psicológico o informe psicodiagnóstico, el nombre y apellido de la persona a la que se evaluó, su edad, su estado civil, sus estudios y el motivo de consulta y las técnicas administradas. Que como hemos visto, las técnicas administradas en una batería de base son el HTP, la persona bajo la lluvia, el test de Bender, el cuestionario desiderativo y después las que hayamos decidido sumar para complementar algunas de las informaciones. Muchas veces esas técnicas que hemos decidido sumar van a tener que ver con el motivo de consulta. Es decir, que para construir un buen informe yo tengo que tener muy en claro a qué es lo que debo mirar, ¿sí? Y cómo voy a dar respuesta a esa demanda que se me hace. Lo que genera un informe es a veces una consulta individual, como puede ser por ejemplo una persona que por autoconocimiento o porque tiene una sintomatología o algo que le preocupa de sí mismo y quiere ver más profundo. Entonces en ese caso este informe no sería escrito, sino que sería, más allá de que nosotros hagamos un informe para nosotros, una devolución en donde se le daría a la persona sus características de personalidad, aspectos que hemos visto como más sintomáticos o que deberían trabajarse. Si decidimos hacerlo por escrito, siempre tenemos que tener mucho cuidado de las palabras empleadas, porque piensen que esa persona después lo va a leer y esto va a trabajar en su cabeza, digamos. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio entre las cosas positivas o de fortalezas, que serían las de apuntalamiento, y plantear las que debe trabajar como justamente no como aspectos negativos, sino a lo mejor por los efectos que eso genera, digamos, al ser áreas menos destacadas. Pero básicamente ahí sería lo más importante, sería una muy buena devolución verbal, que incluso a veces puede trabajarse como consultas post-orientación, digamos una orientación psicológica post-evaluación de 2, 3, 4 sesiones más, en donde profundizar un poco y ver si eso da lugar al inicio de un tratamiento psicológico. La clásica, digamos, en el informe psicodiagnóstico es cuando a veces proviene de otro profesional que quiere tener un nivel de comprensión mayor de su paciente. Entonces, en este caso, a lo mejor nos va a indicar cuál fue el motivo que originó el tratamiento psicológico, terapéutico de este paciente, cuáles son los puntos conflictivos. A veces tiene que ver con el diagnóstico adecuado de la estructura, que muchas veces está como menos fácil de determinar. Entonces un buen psicodiagnóstico nos permite determinar la estructura psicopatológica, los mecanismos de defensa, las dinámicas intrapsíquicas, por lo cual en ese caso si el que da origen al proceso psicodiagnóstico y al que debemos realizar un informe es un colega, puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo, ¿sí? Entonces ahí sí podemos usar una terminología técnica. ¿Por qué? Porque estaríamos trabajando en un mismo marco comunicacional, ¿sí? De un profesional a otro profesional. Otro origen de un proceso psicodiagnóstico que da lugar a este informe es cuando proviene del área neurológica, también psiquiátrica, ¿no? En donde se quiere tener una visión más integral de la personalidad y ver si también en las técnicas, sabemos que por ejemplo en el test de Bender, en el test Stroop, en los test de atención que evalúan funciones ejecutivas, podemos ver si también hay sintomatología neurológica u orgánica desde lo que nosotros tenemos en nuestra batería de gráficos. Esto corroboraría entonces el diagnóstico que venía haciendo el neurólogo o el psiquiatra. Pasemos ahora entonces a qué es lo que debemos incluir en un informe y cómo organizarlo. Básicamente nosotros cuando tenemos la batería de test
ponemos sobre la mesa todos los test que hemos administrado y lo que tenemos que tomar en cuenta es la globalidad en primer lugar, la impresión general. Esta impresión general nos da cuenta de que se trata de una estructura neurótica, cuando nosotros vemos gráficos bien integrados, más allá de las características de contenido particular, sino en lo global. El estilo de dibujo mantiene ciertas proporciones, ciertas simetrías, la calidad de trazo, que me va a dar un poco la integridad yoica, la psicomotricidad es adecuada, la estabilidad en los tamaños, en el estilo de trazo, en cada una de las pautas formales que hemos estudiado. Después entramos a ver, por ejemplo, cuál es el test en donde hubo como un mayor trabajo, porque tiene mayor detalle o porque la persona invirtió más tiempo. Cuando hacemos un análisis formal podemos empezar desde ese test. ¿Por qué? Porque en donde invirtió más tiempo, en donde hay más detalle, podemos decir que la personalidad se proyectó mucho más, más ricamente. Esto no quita que después vamos sumando el resto de los test que hemos administrado. Pero básicamente entonces después nosotros podemos separar, por ejemplo, nuestras observaciones en aquellas informaciones que tienen que ver con aspectos de la personalidad ligado a lo emocional, a lo social, otros aspectos, los aspectos ligados al intelectual. Si quieren pueden separar, por ejemplo, en hojas diferentes, entonces en una hoja vamos poniendo todos los datos, porque recuérdense que hay una diferencia entre datos e información. Dato es todo lo que vamos haciendo singular. El dibujo es grande, pero cuando procesamos toda esa información, el procesamiento de todos los datos es lo que da lugar a la información. Esta información tiene que siempre tener como si fuera un objetivo o una meta, que es esclarecer el motivo de consulta, salvo como en el que dijimos al principio, que pueda ser un psicodiagnóstico de autoconocimiento. Idem, por ejemplo, si se trata de un psicodiagnóstico de pareja, en donde a lo mejor se hace un psicodiagnóstico de cada uno de los miembros de la pareja, entonces después lo que se junta es la información para complementar los puntos de afinidades, los puntos de complementación o los puntos supuestamente de conflictos, ¿sí? Bien. Esas áreas de la personalidad son siempre las mismas, ¿no? El área intelectual, el área cognitiva, donde podemos ver el nivel de inteligencia, el tipo de procesamiento de la realidad, el adecuado nivel de análisis, la capacidad de síntesis, la atención, la concentración y la memoria, cuando se trata de un diagnóstico formal. También depende del ámbito, no es lo mismo el ámbito laboral que el ámbito clínico que el ámbito forense. Si estuviéramos haciendo un psicodiagnóstico forense, por ejemplo, nuestro principal énfasis sería ver la estructura de personalidad, pero también la estabilidad psicoemocional del sujeto al momento de evaluar, porque esto va a influir, por ejemplo, en si hay, en el caso de accidentes, por ejemplo, daño psíquico o no, y las características actuales de la personalidad, para poder determinar si son actuales, producto del acontecimiento, o si tienen que ver con la personalidad de base. Cuanto más profunda es la batería que tomemos, y más profunda implica, por ejemplo, sumar el test de Philipson, que es el que nos permite ver la matriz vincular primaria y cómo la persona se percibe en vínculos diádicos, triádicos, grupales. Esto nos permite ver entonces con mayor profundidad la estructura psicopatológica de base. Entonces, tenemos el área intelectual, tenemos el área emocional, comunicacional e interaccional. Ahí vemos las emociones, la capacidad de vinculación, la modalidad con la que la persona se relaciona con los demás, si hay alguna conflictiva o no ahí. Después el área de aptitudes, esto depende por ahí, por ejemplo, cuando se trata de un psicodiagnóstico vocacional, en donde vamos a ver las aptitudes, los intereses, las inclinaciones, pero para eso que sumaríamos después todo lo que tiene que ver con los cuestionarios vocacionales específicos. Como ven, partimos de un informe general y vamos particularizando en función del motivo de consulta.